Corría el tercer año del reinado de Joacim, soberano de Judá. El crepúsculo comenzaba a envolver las torres de Jerusalén, y mientras el cielo se teñía de tonos ocres, una sombra densa se perfilaba en el horizonte. No era una tormenta ni un presagio sin forma, era un ejército. Una potencia imperial avanzaba con paso firme. Babilonia, la nación más poderosa y temida de su época, venía a reclamar lo que consideraba suyo por derecho de conquista. Las puertas de la ciudad no resistieron, fueron derribadas con violencia. El templo, corazón espiritual de Israel, fue profanado y despojado de sus tesoros sagrados. Los nobles, los hijos de la realeza, fueron atados con cadenas de hierro y llevados como botín humano hacia tierras extranjeras, humillados ante la mirada impasible de los invasores. Entre los cautivos iba un joven distinto a los demás. No tenía poder militar ni espada, pero su espíritu estaba lleno de sabiduría. Su nombre era Daniel. Y aunque partía como esclavo, su destino no sería el del olvido. Era el inicio de una misión que trascendería imperios, generaciones y siglos. Desde los fastuosos salones del reino babilónico, donde reyes consultaban los astros y buscaban respuestas en sueños, hasta las visiones que cruzan el umbral del tiempo, Daniel no fue solo testigo de una época de cambios. Fue el portador de secretos sellados, el intérprete de lo que estaba por venir. Este no es simplemente un relato antiguo sobre tronos caídos y ciudades en ruinas. No es solo la biografía de un profeta entre reyes paganos, es una advertencia velada, un eco desde la eternidad. Algunos creen que Daniel habló para su generación, pero hay quienes sostienen que sus palabras describen el mundo que ahora habitamos. Y si las profecías guardadas bajo llave durante siglos están a punto de cumplirse, en los días más oscuros, cuando el caos crece y la verdad parece olvidada, los sabios comprenderán. Los que estén atentos verán más allá del velo, porque lo que Daniel vio no ha terminado aún. Babilonia conquistaba más que territorios, también dominaba el pensamiento. El rey Nabucodonosor dio una orden rotunda: escoged entre los jóvenes de Israel a los más sabios, los más fuertes, los más capacitados en ciencia y conocimiento. Llevadlos a mi palacio, donde serán instruidos en la cultura, el idioma y la filosofía de Babilonia. Que olviden sus creencias, sus raíces, su lengua, que aprendan a servir al imperio. Así fueron seleccionados jóvenes sin mancha ni defecto, hijos de la nobleza, formados en sabiduría, pero ahora convertidos en cautivos, arrancados de su patria, forzados a caminar por el desierto, dejando atrás sus hogares, sus familias, su fe. 4 de ellos pronto destacarían por su valor y su fidelidad: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No sabían lo que les esperaba en esa tierra extranjera. No podían prever las pruebas que enfrentarían. Pero en lo más profundo de su alma sabían una cosa con certeza: aunque estuvieran lejos de su tierra, seguirían siendo leales a su Dios. El trayecto fue largo y el polvo del desierto cubría sus rostros cansados. Cuando por fin llegaron a Babilonia, lo que vieron fue un mundo completamente distinto. Torres cubiertas de oro, templos gigantescos, jardines colgantes que desafiaban la imaginación. Todo brillaba con una magnificencia casi sobrehumana. Babilonia no era solo la capital de un imperio, era un símbolo viviente
del poder absoluto. Y ahora estos jóvenes judíos debían adaptarse, aprender su idioma, sus normas, su ciencia, pero la intención no era solo enseñarles, era transformar lo que eran. Uno de los primeros cambios fue su identidad. Sus nombres hebreos, que llevaban la memoria de su Dios, fueron reemplazados por nombres babilónicos en honor a divinidades extranjeras. Daniel pasó a llamarse Belsasar, Ananías fue llamado Sadrach, Misael se convirtió en Mesac y Azarías fue renombrado como Abednego. Era un intento claro de borrar su fe, de arrancar su herencia. Pero Babilonia no se detenía ahí. Quería también ganarse su voluntad con el placer, con lujos y manjares dignos del rey. En el palacio las mesas estaban rebosantes, carnes bien asadas, frutas exóticas, vino servido en copas de oro, todo parecía irresistible. Pero Daniel se detuvo. El aroma era intenso. Las especias desconocidas lo envolvían, pero en lo profundo de su ser algo le decía, no lo hagas. Comer de aquella comida significaba más que saciar el hambre. Era aceptar las costumbres del imperio, rendir el alma ante sus ídolos, y Daniel sabía que no podía hacerlo. Miró a su alrededor. Sus tierras habían sido devastadas, su gente dispersada, pero su Dios seguía en el trono. Él no había sido vencido. Vio a sus amigos y entendió que compartían su convicción. Entonces Daniel se acercó con firmeza al jefe de los eunucos y con humildad pero sin temor le hizo una petición. «Te lo rogamos», dijo Daniel, «permítenos alimentarnos solo con legumbres y beber agua durante 10 días. Luego, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la mesa del rey». El jefe de los eunucos dudó, temía que el rey los viera débiles y lo castigara por ello. Sin embargo, accedió a la propuesta. 10 días después, cuando Daniel y sus compañeros fueron presentados ante los funcionarios, su semblante era más saludable, su mirada más clara, su mente más aguda que la del resto. Su energía no se había desvanecido. No habían necesitado los lujos de Babilonia. El Dios de Israel había sido su sustento. Con el paso del tiempo, Daniel y sus amigos crecieron en conocimiento y discernimiento. Se destacaron en la corte real por su inteligencia y habilidades y fueron hallados 10 veces más sabios que los magos y adivinos del rey. Pero un día, Nabucodonosor, el monarca más poderoso de la tierra, tuvo un sueño inquietante que lo dejó sin paz. Ni el esplendor de su palacio, ni la grandeza de su imperio calmaban su alma. Él sabía que ese sueño contenía un mensaje profundo, algo que debía ser comprendido, pero nadie podía explicarse. Traed a mis sabios, a los astrólogos, a los intérpretes de sueños. Exijo saber el significado de lo que he visto en la noche. Los magos de Babilonia se presentaron ante el trono, esperando que el rey compartiera con ellos su visión. Pero Nabucodonosor tenía otras expectativas. No solo quiero la interpretación, ordenó. Quiero que me digáis también cuál fue el sueño. Si sois verdaderos sabios, deberíais ser capaces de revelarlo sin que os lo cuente. Los astrólogos se miraron con desconcierto. Ningún rey había hecho jamás tal exigencia. Uno de los sabios se adelantó. «Oh rey, vive eternamente, cuéntanos tu sueño y te daremos su significado». «No», respondió Nabucodonosor, «si no me reveláis tanto el sueño como su sentido, seréis todos ejecutados. Pero si lográis decírmelo, seréis colmados de honores y riquezas». Los magos intentaron justificar su incapacidad.
Insistieron en que solo los dioses podían revelar semejante enigma, pero el rey, lleno de furia, ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia. Entre los condenados estaba Daniel. Cuando escuché el decreto, un estremecimiento recorrió mi interior. No solo era una decisión injusta, estaba a punto de cumplirse. La orden era clara, no había salida salvo que el Dios del cielo interviniera. Busqué a mis amigos y les dije: oremos, supliquemos al Dios eterno que nos revele este misterio. Esa misma noche, en una visión, el sueño del rey me fue revelado. Al amanecer, Daniel fue conducido ante el rey. ¿Eres capaz de decirme lo que soñé y qué significa?, le preguntó Nabucodonosor. Daniel respondió con humildad: oh rey, ningún sabio, astrólogo ni mago puede responder a lo que pides. Pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos más profundos, y Él me ha mostrado tu sueño y su significado. Esto fue lo que viste: una estatua gigantesca se erguía ante ti, majestuosa e imponente. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies una mezcla de hierro y barro cocido. Entonces, de forma misteriosa, una roca fue desprendida de una montaña sin intervención humana. Golpeó la estatua en los pies y la imagen entera se vino abajo. El oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro se pulverizaron y fueron arrastrados por el viento como el tamo de la era. Pero la roca que derribó la estatua creció hasta convertirse en una montaña gigantesca que llenó toda la tierra. Ese fue tu sueño, oh rey, y ahora escucha su significado. Tú eres la cabeza de oro. Tu reino es glorioso, sin rival, pero tras ti vendrá otro imperio más débil, y luego otro más, y otro aún, hasta que surja un reino dividido, frágil y dividido como el barro. Sin embargo, al final de los tiempos, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. No será como los anteriores, no será heredado ni transferido, será eterno. Esa roca que viste, que destruyó todos los reinos anteriores, es el reino inconmovible del Dios Altísimo, el cual llenará toda la tierra y permanecerá para siempre. El salón del trono quedó en absoluto silencio. Nabucodonosor posó la mirada en Daniel, luego en los magos y astrólogos que habían sido incapaces de ofrecerle respuesta alguna, y entonces el rey se postró ante Daniel. Sin duda, vuestro Dios es el Dios supremo, el soberano de los reyes y el único que puede revelar lo que está oculto. Desde ese momento, Daniel fue elevado a una posición de gran honor en Babilonia. Se le confió el gobierno de toda la provincia y se le nombró jefe de todos los sabios del reino. Pero Daniel comprendía algo que el rey aún no alcanzaba a ver. Aunque Nabucodonosor se sintiera indestructible, su imperio, como todos los imperios humanos, estaba destinado a caer algún día. Con el paso del tiempo, Babilonia mantuvo su hegemonía sobre las naciones. Nabucodonosor, en la cúspide de su gloria, no olvidaba aquella visión de la gran estatua, pero en lo profundo de su ser se rehusaba a aceptar el destino que el sueño le anticipaba. Si él representaba la cabeza de oro, ¿por qué habría de permitir que su legado fuera reemplazado por otro imperio? Impulsado por el orgullo y el deseo de eternidad, tomó una decisión drástica. Ordenó construir una imagen colosal, no solo con una cabeza dorada, sino enteramente recubierta de oro puro.
una estatua gigantesca de más de 27 metros de altura, erigida como un mensaje desafiante al cielo. Su reino no tendría fin. Para su inauguración, convocó a todos los altos funcionarios, nobles, gobernadores, consejeros y sabios, desde las más lejanas provincias hasta el corazón del imperio. Todos fueron reunidos en la llanura de Dura para presenciar la exaltación de la estatua. Y entonces la voz del heraldo resonó con autoridad solemne: a vosotros se os ordena, oh pueblos, naciones y lenguas, en cuanto escuchéis el sonido de la trompeta, la flauta, la lira, el arpa y toda clase de instrumentos, postraos y adorad la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Quien se niegue será arrojado sin demora en un horno ardiente, encendido con llamas de muerte. La música resonó por toda la llanura. Miles cayeron de rodillas. Desde los gobernadores hasta los sirvientes, todos se inclinaron ante la estatua. Todos, excepto 3. Los supervisores del reino, al notar que ciertos hombres permanecían de pie, corrieron a acusarlos ante el rey. Oh rey, vive para siempre. Hay unos varones judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes tú mismo colocaste sobre asuntos del reino. Ellos han desobedecido tu mandato. No sirven a tus dioses, ni se postran ante tu imagen de oro. Al oír esto, Nabucodonosor estalló en cólera. Mandó traer de inmediato a los 3 jóvenes. Mirándolos con furia, les ofreció una última oportunidad. Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no rendís culto a mi estatua. Cuando escuchéis la música, postraos y adorad. Pero si rehusáis, seréis arrojados al horno de fuego, sin contemplaciones. Y entonces, ¿qué Dios podrá salvaros de mis manos? Sin mostrar temor, uno de ellos dio un paso al frente. Con voz firme, Sadrach respondió: no necesitamos defendernos ante ti en este asunto, oh rey. El Dios a quien servimos tiene el poder de librarnos del horno ardiente y también de tu poder, oh Nabucodonosor. Pero incluso si no lo hiciera, debes saber que jamás adoraremos a tu estatua ni serviremos a tus dioses. El rostro del rey se deformó por la ira. Ordenó que el horno fuese calentado 7 veces más de lo normal. Soldados de élite fueron enviados a atarlos y lanzarlos al fuego. Las llamas eran tan abrasadoras que incluso los soldados que los arrojaron perecieron consumidos por el calor. Los 3 jóvenes cayeron en el horno y por un instante todo pareció terminado. Pero entonces ocurrió lo impensable. Desde su trono, Nabucodonosor se incorporó de golpe, con asombro dibujado en el rostro. «Esperad, ¿no arrojamos a 3 hombres atados al fuego?», exclamó. «Así es, oh rey», respondió uno de sus guardias. «Entonces explicadme esto. Veo 4 hombres caminando libremente dentro del fuego, sin daño alguno. Y el cuarto tiene el aspecto de un ser divino, como un hijo de los dioses». La multitud contuvo el aliento. Allí, dentro del horno ardiente, Sadrach, Mesach y Abednego no estaban solos. Una figura resplandeciente caminaba con ellos, una presencia celestial que ni mago ni sabio babilonio podía explicar. Tembloroso, Nabucodonosor se acercó lo más que pudo y gritó hacia el horno: «Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid aquí». Y entonces los 3 jóvenes emergieron de entre las llamas. No tenían quemaduras, ni un solo cabello de sus cabezas estaba chamuscado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a humo. El silencio fue total.
Nadie podía negar lo que acababan de presenciar. El Dios de Israel los había protegido. Nabucodonosor cayó de rodillas. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ninguna deidad puede salvar como Él lo ha hecho. Desde hoy decreto que ningún habitante de mi reino podrá hablar palabra alguna contra su Dios, porque no hay otro como Él. El rey honró a los 3 fieles y les otorgó mayor poder en Babilonia. Pero mientras todo el imperio celebraba aquel portento, el corazón de Nabucodonosor aún no había comprendido la lección más profunda. Muy pronto él mismo experimentaría el poder del Altísimo y su orgullo sería quebrantado. A pesar de todo lo que había presenciado, a pesar de los sueños proféticos que lo habían inquietado, a pesar de haber visto con sus propios ojos el prodigio del horno ardiente, Nabucodonosor aún no comprendía la verdad esencial. Su autoridad no le pertenecía, su esplendor no era obra propia y su imperio existía solo porque el Altísimo así lo había permitido. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, él seguía aferrado a la ilusión de que su poderío sería eterno, inquebrantable, intocable, pero entonces una nueva advertencia descendió en la noche, disfrazada de sueño. Una visión lo sacudió hasta lo más íntimo del alma. Convocó una vez más a los sabios de Babilonia, pero ninguno fue capaz de interpretarla, hasta que fue llamado Daniel, también conocido como Belsasar, jefe de los sabios y hombre en quien, según el rey, habitaba el espíritu de los dioses. Sé que en ti mora un poder superior, me dijo Nabucodonosor. Ningún misterio te es oculto. Escucha lo que soñé y dime su significado. Y así comenzó a relatar. En mi sueño contemplé un árbol gigantesco en medio de la tierra. Era tan alto que tocaba el cielo y sus ramas se extendían hasta los confines del mundo. Sus hojas eran frondosas, sus frutos abundantes. Todas las criaturas se alimentaban de él y bajo su sombra descansaban las bestias del campo. Pero de pronto descendió del cielo un vigilante, un mensajero celestial, y con voz como trueno proclamó: derriben el árbol, corten sus ramas, dispersen su fruto, pero no arranquen la raíz. Dejen el tronco atado con cadenas de hierro y bronce entre la hierba del campo. Que pierda su mente humana, que viva como los animales, y que así permanezca durante 7 ciclos de tiempo, hasta que toda la humanidad reconozca que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos del mundo y los entrega a quien Él quiere. Daniel escuchaba con atención, pero su semblante se tornó sombrío. Él sabía exactamente lo que aquello significaba y deseaba no tener que decirlo. Su alma se turbó. Ojalá, oh rey, que este sueño no fuera sobre ti, sino sobre tus enemigos. Pero no puedo callar lo que Dios me ha revelado. Y entonces habló con franqueza: ese árbol, majestad, eres tú. Tu grandeza se ha esparcido por todo el mundo, tu poder ha alcanzado lo más alto, pero vendrá el momento en que serás derribado. Serás apartado de los hombres, vivirás entre los animales del campo, comerás hierba como los bueyes, y tu cuerpo será empapado por el rocío del cielo. Así será por 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo es quien gobierna sobre todos los reinos humanos. Sin embargo, el hecho de que las raíces del árbol no fueran arrancadas significa que tu reino será restaurado cuando reconozcas que solo Dios es soberano. Oh Rey, escucha mi consejo.
abandona tus pecados, actúa con justicia, ten compasión de los pobres y humildes, quizá así prolongues tu paz y bienestar. El rey escuchó, pero su corazón permaneció endurecido. Los meses pasaron, 12 meses de gracia, un año completo para arrepentirse, para humillarse, para cambiar, pero el rey no lo hizo. Hasta que llegó el día, una tarde dorada se posaba sobre Babilonia. Nabucodonosor paseaba por las terrazas de su majestuoso palacio. Desde lo alto contemplaba su obra, los templos, las murallas imponentes, los jardines colgantes maravilla del mundo, y en su corazón no había temor, solo arrogancia. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué?, exclamó, con orgullo inflado, con la fuerza de mi poder, para mostrar la gloria de mi majestad. Y justo entonces, antes de que terminara de hablar, una voz descendió del cielo. A ti se te ha declarado, oh Nabucodonosor, tu reino te es quitado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás con los animales del campo, te alimentarás de hierba como los bueyes, y pasarán 7 tiempos hasta que comprendas que el Altísimo gobierna los reinos humanos y los otorga a quien Él desea. Y en ese mismo instante, la mente del rey colapsó, su juicio desapareció, sus pensamientos racionales se esfumaron, sus manos temblaron, su cuerpo cayó al suelo, su piel rozó la tierra, y Nabucodonosor, el monarca más poderoso sobre la faz de la tierra, cayó como un animal. Las puertas del palacio se abrieron y los siervos gritaron con horror. El gran rey de Babilonia había sido reducido a una bestia. Los días se convirtieron en meses. Los meses pasaron y luego los años, 7 años en total. Nabucodonosor vagaba por los campos, vestido con harapos, su cabello creció como plumas de águila, sus uñas se curvaron como garras, y su alimento era la hierba del campo. Babilonia tenía un nuevo rey, y el antiguo ya no era reconocido por su pueblo. Se había transformado por fuera en lo que su orgullo había escondido por dentro. Pero entonces los tiempos proféticos llegaron a su fin, y una mañana, mientras el viento soplaba entre las llanuras, algo sucedió. Alcé mis ojos al cielo, y en ese instante mi razón volvió a mí. Caí de rodillas, pero esta vez no por gloria, no por soberbia, sino por rendición. Y Nabucodonosor pronunció: bendigo al Altísimo, alabo y exalto al que vive por siempre, porque su dominio es eterno y su autoridad se extiende por todas las generaciones. Él hace lo que quiere con los reinos de la tierra, y no hay nadie que pueda detener su mano. Y al mismo tiempo, su trono fue restaurado, su honor regresó, sus príncipes volvieron a buscarlo, y Nabucodonosor fue restituido como soberano de Babilonia. Pero algo era diferente. El hombre que volvió al trono ya no era el mismo, porque ahora sabía la verdad más profunda: no hay otro rey, no existe otro poder, solo el Altísimo reina sobre los reinos de los hombres. Con el paso de los años, el ciclo de la vida alcanzó también al gran Nabucodonosor. Su muerte marcó el fin de una era dorada, una época de dominio absoluto y poder incontestable. El monarca que había sido testigo de visiones celestiales, que había sido humillado por su propio orgullo y luego restaurado por la misericordia de Dios, descansaba ahora en las sombras de la historia. Babilonia, sin embargo, continuaba brillando como la joya resplandeciente del mundo antiguo. Sus torres se alzaban majestuosas, sus jardines aún asombraban a los viajeros,
y sus muros, considerados inexpugnables, seguían protegiendo sus tesoros. Pero aunque la ciudad lucía invencible, la semilla de su destrucción ya había germinado en silencio. El esplendor ocultaba una grieta y el corazón de su nuevo rey era su punto más débil. El trono fue ocupado por Belsasar, hijo de Nabónido, un monarca débil de carácter, arrogante en espíritu y ciego ante las lecciones del pasado. No aprendió nada de la humillación de su antecesor. En lugar de caminar con temor y respeto ante el Dios del cielo, se entregó al exceso, a la ostentación y al desprecio por lo sagrado. Mientras tanto, lejos de las murallas babilónicas, al este, una nueva fuerza emergía con fuerza imparable. El imperio medo-persa crecía como una tormenta en el horizonte. A la cabeza de ese ejército venía un líder que pronto sería temido por reyes y celebrado por profetas, Ciro, llamado el Grande. Su avance era silencioso pero constante, y cada paso lo acercaba al corazón de Babilonia. Pero Belsasar no temía. En su ignorancia, confiaba ciegamente en sus murallas, en sus soldados, en sus festines. Mientras los ejércitos enemigos acechaban, él celebraba. En una noche de excesos y desenfreno, organizó un gigantesco banquete para 1000 de sus nobles. La música retumbaba, el vino fluía sin medida, las mujeres danzaban, y la arrogancia del rey alcanzaba su punto más alto. Fue entonces cuando cruzó el límite. En un acto de abierta provocación, Belsasar ordenó que trajeran las copas sagradas de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había saqueado del templo de Jerusalén. Brindemos en ellas en honor a nuestros dioses de oro, plata, bronce y piedra, gritó. Y así lo hicieron, profanando lo que había sido consagrado al Dios de Israel. Pero justo en medio de la euforia y el desenfreno, algo sobrenatural interrumpió la fiesta. La música cesó de golpe. El bullicio se tornó silencio. Los rostros se llenaron de pánico. Una mano sí, una mano humana, pero sin cuerpo visible, apareció en la penumbra, flotando ante todos, y comenzó a escribir en la pared del salón del banquete. Las letras brillaban como fuego. Eran palabras extrañas, ininteligibles. El ambiente se volvió helado. El corazón del rey se desbocó. Su rostro perdió todo color. Las rodillas le temblaban y su voz, quebrada por el terror, gritó: «Traed a los sabios, a los astrólogos, a los encantadores, que me expliquen qué significa esto». Los hombres más instruidos del reino acudieron, examinaron la escritura, pero ninguno pudo descifrar su contenido. El misterio los superaba. El miedo del rey se volvió desesperación, hasta que una voz tranquila rompió el caos. Era la reina madre. Se acercó al trono y con serenidad dijo: «Oh rey, no dejes que el miedo te domine. Hay en tu reino un hombre en quien mora un espíritu divino. En los días de tu padre interpretó sueños y resolvió enigmas que nadie más podía comprender. Su nombre es Daniel». Y Daniel fue llamado. El profeta se presentó ante el monarca. El rey lo miró con urgencia y le dijo: «¿Eres tú el Daniel que sirvió a mi padre? Si puedes interpretar esta escritura, serás vestido de púrpura, te adornaré con un collar de oro y te nombraré el tercero en autoridad sobre todo el reino». Pero Daniel, con voz firme y sin titubeos, respondió: «Tus regalos, guárdalos para ti, y tus honores, entrégalos a otro. Pero sí, te revelaré el significado de estas palabras, porque el juicio del cielo ha sido escrito». Antes de traducir lo que estaba en la pared, Daniel dirigió una palabra de advertencia. «Oh rey, escucha con atención. Tu padre Nabucodonosor fue engrandecido por Dios, y sobre todas las naciones se extendió su poder. Pero cuando se llenó de soberbia y olvidó quién le había dado todo,
fue abatido. Vivió como un animal, apartado de los hombres, hasta que reconoció que el Altísimo es quien tiene autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Pero tú, Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Has ofendido al Dios del cielo, has tomado los vasos de su templo y los has contaminado. Has rendido culto a ídolos que no pueden ver, ni oír, ni entender. Por eso ha sido enviada esta mano. Y esto es lo que dice. Daniel levantó su mano hacia la inscripción Mené, Mené, Tekel, Uparsin, y con voz solemne explicó: Mené, Dios ha contado los días de tu reinado y ha determinado su fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino será dividido y entregado a los medos y a los persas. Un silencio sepulcral llenó la sala. Las palabras resonaban como martillos en el alma del rey. Pero ya no había tiempo. No quedaban más advertencias, porque mientras Daniel hablaba, el enemigo ya había cruzado las defensas. Los persas estaban dentro de la ciudad. Esa misma noche, mientras el vino aún olía en las copas sagradas, mientras los ecos del banquete aún vibraban en los muros, Belsasar fue asesinado y Babilonia cayó. En el silencio de la noche, mientras la arrogancia reinaba en el palacio de Babilonia, un hombre al oriente trazaba una estrategia que cambiaría el curso de la historia. Ciro el Grande, un estratega brillante y audaz, no solo había reunido un ejército imponente, sino que también había concebido un plan tan ingenioso como implacable. Sabía que las murallas de Babilonia eran prácticamente infranqueables, tan gruesas y altas que ningún ejército había logrado atravesarlas. Pero donde las armas fallaban, la inteligencia se abría camino. En secreto, ordenó desviar el curso del majestuoso río Éufrates, el cual cruzaba directamente por el corazón de la ciudad. Durante días trabajaron sus hombres río arriba hasta que lograron que las aguas se apartaran de su cauce natural. Y así, mientras en Babilonia el rey Belsasar se entregaba a la embriaguez, celebrando con los vasos sagrados del templo de Jerusalén, burlándose del Dios del cielo y confiando ciegamente en la supuesta invulnerabilidad de sus murallas, el ejército persa avanzaba sin ser visto, sin ser detenido. Las tropas de Ciro descendieron por el lecho seco del río, ahora convertido en un camino de entrada. No hubo resistencia. Las puertas que daban al río, negligentemente sin vigilancia, estaban abiertas. Los soldados entraron silenciosamente, como una sombra que se desliza en la oscuridad. En una sola noche, sin necesidad de asedio, sin una batalla abierta, la ciudad más gloriosa del mundo antiguo cayó. Belsasar fue ejecutado, su poder fue aniquilado, y el trono que tanto había despreciado fue arrebatado de sus manos. El imperio babilónico, que durante generaciones había sido símbolo de esplendor, sabiduría y orgullo humano, se desplomó como un castillo de arena, y en su lugar se alzó una nueva potencia, el reino de los medos y los persas. Así se cumplió lo que Dios había revelado por medio de su profeta. Tal como Daniel lo había anunciado frente a un rey incrédulo, el juicio fue ejecutado sin demora. Porque los imperios humanos, por más poderosos que parezcan, son frágiles ante la voluntad divina. Pasan como el humo, se desmoronan como ruinas, pero el dominio del Altísimo permanece para siempre. Su palabra no falla, su juicio es justo, y su reino no conoce fin. Babilonia ya no era la misma. La ciudad dorada había sido conquistada. Su antiguo esplendor ahora pertenecía al pasado. El poderoso imperio de los medos y los persas dominaba la región,
y bajo el liderazgo del gran Ciro, un nuevo orden comenzaba a establecerse. Como parte de su estrategia para consolidar el poder, Ciro nombró a Darío el Medo como gobernador sobre Babilonia y las regiones aledañas. Sin embargo, aunque los monarcas habían cambiado y el cetro ahora lo portaba un nuevo imperio, Daniel seguía firme en su posición de liderazgo. Su inteligencia, su integridad intachable y su capacidad para tomar decisiones sabias lo distinguían entre los gobernadores, consejeros y altos funcionarios. No importaba quién estuviera en el trono, Daniel siempre destacaba. Por eso Darío, impresionado por su carácter y sabiduría, lo colocó por encima de todos los príncipes y sátrapas del imperio. Pero esa decisión no fue bien recibida por todos. La envidia, ese veneno silencioso, comenzó a sembrarse en los corazones de los demás nobles. El resentimiento creció en los pasillos del poder. Murmuraban entre sí y se reunían en secreto. Uno de ellos, con voz cargada de desprecio, exclamó: ¿por qué este hombre, un extranjero, un hebreo, ha de gobernarnos? ¿Hasta cuándo permitiremos que un exiliado tenga más autoridad que nosotros? Otro príncipe, con mirada calculadora, respondió: debemos encontrar algo que lo comprometa, alguna falta, algún desliz, cualquier pretexto para derribarlo. Buscaron con insistencia, escudriñaron cada rincón de su vida pública y privada, pero nada. Daniel era irreprochable. No se le hallaba culpa alguna, ni corrupción, ni negligencia, ni abuso de poder. Así que, al no poder atacarlo por su conducta, decidieron usar lo más sagrado para él, su fe. Sabemos que su lealtad al Dios de Israel es más fuerte que su obediencia al rey, dijeron. Entonces usaremos eso en su contra. Con astucia, disfrazada de lealtad, se presentaron ante Darío con palabras melosas y alabanzas cuidadosamente calculadas: oh rey Darío, que vivas eternamente. Todos sus altos oficiales hemos acordado una propuesta para exaltar tu grandeza. Emite un decreto real, que durante los próximos 30 días nadie pueda dirigir súplicas ni a Dios ni a hombre alguno, excepto a ti, majestad. Y si alguien desobedece, que sea arrojado al foso de los leones. Halagado por la propuesta y sin percibir el veneno oculto en sus palabras, Darío firmó el edicto. Una vez sellado, la ley de los medos y los persas se volvió irrevocable. Daniel supo del decreto. Sabía perfectamente lo que implicaba, conocía los riesgos y el precio que tendría desobedecer. Pero su corazón no flaqueó. No hubo dudas, no hubo temor. Cuando llegó la hora de la oración, Daniel subió a su habitación como siempre lo hacía. Abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y, como era su costumbre desde años atrás, se arrodilló y elevó su voz al cielo, orando a su Dios 3 veces al día. Sus enemigos lo espiaban, aguardando el momento exacto. Cuando lo vieron postrado en oración, sonrieron con malicia. Tenían la prueba que necesitaban. Corrieron al palacio y se presentaron ante el rey con fingida preocupación. «Oh, rey, ¿acaso no firmaste un edicto que prohibía hacer peticiones a cualquier otro, salvo a ti, durante 30 días? ¿No estableciste que quien quebrantara esa orden sería lanzado al foso de los leones?» «Así es», respondió Darío. «La ley de los medos y los persas no puede ser modificada». «Entonces, oh majestad, hay un problema. Daniel, tu más alto funcionario, aquel al que confiaste el gobierno, ha desobedecido tu orden. 3 veces al día ora a su Dios, ignorando tu decreto». Al escuchar esas palabras, el rostro del rey palideció. En ese instante comprendió la trampa. Había sido manipulado y el hombre al que más respetaba, el más fiel de sus servidores, ahora estaba condenado por su propia mano. Intentó encontrar una salida, buscó cómo salvarlo, pero no existía escape.
La ley era inamovible. Con el corazón pesado, Darío pronunció la sentencia, que se ha llevado al foso. Esa noche, una sombra de tristeza cubrió Babilonia. Los guardias condujeron a Daniel al oscuro pozo de piedra, donde el rugido de los leones retumbaba como un juicio inminente. Las antorchas proyectaban sombras sobre los muros, y los ojos hambrientos de las bestias brillaban con un resplandor siniestro. El rey Darío estaba presente, observaba la escena con profunda angustia. Se acercó a Daniel y con voz cargada de pesar le dijo: «Tu Dios, a quien sirves fielmente, Él mismo te librará». Los soldados empujaron a Daniel. Su cuerpo descendió al abismo. El eco de los leones resonó en la noche. Una pesada piedra fue colocada sobre la boca del foso, y el rey selló la entrada con su anillo real, sellando no solo la ley, sino su tristeza. Esa noche, el rey Darío no hallaba descanso. La oscuridad que envolvía su palacio no solo era física, sino también espiritual. No hubo música ni festines para distraer su mente. En su corazón solo ardía una pregunta: ¿sería posible que el Dios de Daniel lo hubiera salvado? Al amanecer, con el alma cargada de incertidumbre, el rey no pudo esperar más. Se levantó rápidamente y corrió hacia el foso, donde, según la sentencia, Daniel había sido arrojado. Ordenó que se retirara la pesada piedra que sellaba la entrada y, con voz vacilante y llena de esperanza, gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿será que tu Dios ha podido librarte de los leones?» Un silencio profundo llenó el aire durante unos interminables segundos. Luego, una voz serena emergió de la oscuridad, tranquila y firme, como si no hubiera nada que temer: «Viva el Rey para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque delante de él fui hallado inocente, y tampoco he cometido ofensa contra ti, oh Rey». Darío, con el alma en un hilo, miró dentro del foso. Lo que vio superaba toda lógica. Daniel estaba de pie, indemne, sin una sola herida, sin ningún rasguño. Los leones, que habían devorado a tantas personas antes que él, ahora se hallaban allí, a su lado, completamente quietos y mansos, como si fueran animales domesticados. En ese momento, el corazón de Darío se colmó de asombro y gratitud. De rodillas, con voz temblorosa, ordenó que Daniel fuera sacado del foso. Sin embargo, sus enemigos, que habían maquinado su caída, fueron arrojados al mismo pozo. Los leones, en un acto de justicia divina, los devoraron antes de que pudieran tocar el suelo. Esa misma mañana, el rey Darío, lleno de reverencia y admiración por el Dios de Daniel, redactó un decreto que sería promulgado en todo su imperio. En su edicto escribió: «Paz y prosperidad se multipliquen para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Por decreto real, se ordena que en todo mi reino se rinda respeto y temor al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Su reino nunca será destruido y su dominio será eterno. Él salva, Él libra y realiza señales y maravillas en el cielo y en la tierra, porque Él ha liberado a Daniel del poder de los leones». Daniel, en consecuencia, prosperó en el reino de Darío y luego en el imperio de Ciro el Grande, porque aunque los imperios se desplomen y los reyes se sucedan, el reinado de Dios permanece firme e inquebrantable. Daniel había servido a monarcas y había sido testigo de la caída de imperios, pero lo que estaba por ver trascendería su tiempo y la historia de Babilonia y Persia. En el primer año del reinado de Belsasar, cuando Babilonia aún dominaba la tierra, Daniel tuvo un sueño
una visión que revelaría el destino final del mundo. Vi una gran tormenta en el mar, como si los vientos del cielo golpearan las aguas con furia. De esas aguas emergieron 4 bestias, cada una diferente a la otra. La primera era como un león, pero con alas de águila. Vi cómo sus alas fueron arrancadas y la bestia fue puesta en pie como un ser humano y le fue dado un corazón de hombre. Luego vi una segunda bestia que parecía un oso, erguida de un costado, con 3 costillas en su boca. Después apareció una tercera bestia, similar a un leopardo, con 4 alas y 4 cabezas. Finalmente observé una cuarta bestia, aún más terrible que las anteriores. Era diferente a todas las demás, con dientes de hierro que devoraban, trituraban y destruían todo a su paso. Era la más poderosa de todas y tenía 10 cuernos en su cabeza. Mientras observaba, vi que de entre esos cuernos surgió otro pequeño cuerno, con ojos de hombre y una boca que pronunciaba palabras arrogantes. Daniel se estremeció al ver esas bestias y ese cuerno desafiante que desafiaba a Dios mismo. Pero antes de obtener una respuesta a sus preguntas, su visión cambió, porque los reinos de la tierra no eran lo único que Daniel iba a presenciar. Seguí observando y vi que se colocaban tronos, y uno, llamado el Anciano de Días, se sentó en el suyo. Su vestimenta era tan blanca como la nieve, su cabello como lana pura, y su trono ardía como fuego. Un río de fuego fluía de él, y miles de miles le servían, millones y millones estaban delante de él. Entonces vi que se abrían los libros, y el juicio celestial comenzaba. En ese instante vi a uno que se asemejaba a un hijo de hombre, que venía con las nubes del cielo. Se acercó al Anciano de Días y le fue otorgado dominio, gloria y reino. Su dominio es eterno y su reino jamás será destruido. El espíritu de Daniel se turbó dentro de él. Quiso entender la verdad detrás de la cuarta bestia y de ese cuerno pequeño que hablaba grandes blasfemias y hacía guerra contra los santos. Un ángel se acercó para explicarle el misterio y le dijo: estas 4 bestias representan 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero el reino de los santos será eterno. La cuarta bestia será el reino más feroz y destructor de todos, diferente a todos los demás. Conquistará la tierra con su poder y su destrucción. De ella surgirán 10 reyes, y después un cuerno pequeño se levantará entre ellos. Este cuerno hablará contra el Altísimo, oprimirá a los santos e intentará cambiar los tiempos y la ley. Su poder durará un tiempo, tiempos y medio tiempo, pero al final el tribunal celestial se sentará. Su dominio será arrebatado y el reino será entregado al pueblo del Altísimo. Daniel despertó esa mañana con el rostro sombrío y su cuerpo temblando. Su alma estaba profundamente perturbada. El sueño que había tenido lo dejaba desconcertado. No lograba comprender por completo lo que había visto, pero había algo que sí entendía. Los reinos de los hombres son temporales, y al final Dios establecerá su reino eterno. Había sido testigo del destino de los reinos del mundo, y había contemplado la majestad del reino inmutable de Dios. Sin embargo, una inquietud persistía en su corazón. ¿Cuándo sería restaurado su pueblo? ¿Cuándo terminaría el exilio y regresarían a Jerusalén? Con esta pregunta resonando en su mente, Daniel recurrió a los escritos de los profetas, abrió los rollos de los textos sagrados y leyó las palabras del profeta Jeremías. En los libros encontró que Dios había declarado que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Al leer esto, Daniel se postró de rodillas y comenzó a clamar a Dios con fervor. Su oración era un grito de humildad y arrepentimiento. Oh Señor Dios, grande y temible, hemos pecado contra ti. Nos hemos apartado de tus mandamientos, hemos sido infieles a tu pacto,
y por ello tu juicio ha recaído sobre nosotros. Pero ahora, oh Dios, escucha nuestra oración, mira la desolación de tu pueblo, inclina tu oído hacia nosotros, perdona nuestros pecados y haz que tu rostro se vuelva nuevamente hacia tu ciudad santa. Mientras Daniel oraba con todo su ser, Dios le envió una respuesta. Un ángel descendió del cielo, con una presencia gloriosa y llena de poder. Era Gabriel, el mensajero de Dios, y con voz firme y clara le habló a Daniel. Oh Daniel, varón muy amado, he venido para otorgarte sabiduría y comprensión. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para poner fin a la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna. Desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Después de estas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo. El pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con una inundación, y hasta el final habrá guerra y desolaciones decretadas. Él confirmará un pacto por una semana, pero a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre la ciudad vendrá la abominación desoladora, hasta que se derrame el juicio sobre el desolador. Daniel escuchó con atención las palabras del ángel. Aunque misteriosas, contenían el secreto del tiempo del Mesías y la revelación de lo que vendría sobre su pueblo. Pero esta no fue la última visión que Daniel recibiría. En el 3er año del reinado de Ciro, rey de Persia, una nueva revelación descendió sobre él. Durante 3 semanas, Daniel estuvo sumido en una profunda aflicción. No comió manjares, no bebió vino, y se abstuvo de usar perfume. En el día 24 del primer mes, se encontraba junto al gran río Tigris, cuando levantó la mirada y vio a un hombre vestido con lino fino, con su cintura ceñida con oro puro. Su rostro resplandecía como un relámpago, sus ojos ardían como llamas de fuego, y su voz retumbaba como el estruendo de muchas aguas. Cuando Daniel lo vio, cayó al suelo, incapaz de mantenerse en pie, y su espíritu se turbó profundamente dentro de él. Había visto al mensajero celestial, cuya gloria era tan abrumadora que lo postró. Pero entonces una mano tocó a Daniel, fortaleciéndolo. La voz del ángel resonó: «No temas, Daniel. Desde el primer día que decidiste comprender, tus palabras fueron escuchadas. Sin embargo, el príncipe del reino de Persia se opuso a mí durante 21 días. He venido para revelarte lo que sucederá en los últimos tiempos, porque esta visión es para el fin de los tiempos». Con estas palabras, Daniel recibió la última y más extensa de las profecías. Esta revelación abarcaba los futuros reinos, las guerras entre Persia y Grecia, el ascenso de un rey feroz que se levantaría en los tiempos finales y una tribulación que sacudiría al mundo. En ese tiempo, dijo el ángel, se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos del pueblo de Dios. Habrá un tiempo de angustia sin igual, un tiempo como nunca antes había existido desde que las naciones fueron fundadas. Pero en ese tiempo tu pueblo será liberado, y muchos de los que yacen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y condena perpetua. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y aquellos que guían a la multitud en la justicia, como las estrellas, por los siglos de los siglos. Sin embargo, el ángel le dijo a Daniel: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia se multiplicará». Daniel temblaba, pues había visto la caída de imperios, el sacrificio del Mesías, el tiempo de angustia
y la resurrección de los muertos. Sin embargo, la visión aún no había llegado a su fin. Cuando la escuchó, no comprendió por completo y le preguntó al ángel: «Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas?». El ángel le respondió: «Anda, Daniel, porque estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, pero los impíos no entenderán. Sin embargo, los sabios comprenderán. Tú, Daniel, reposa, porque al final de los días te levantarás para recibir tu herencia». Así terminó el libro de Daniel, con misterios aún no revelados, esperando su cumplimiento en el tiempo señalado. En medio de este relato de visiones y profecías, una verdad permanece inquebrantable. Dios gobierna la historia. Los imperios se alzan y caen. Los reyes cambian, pero su reino es eterno. Al final de los días, los justos despertarán y brillarán como las estrellas para siempre. Si has llegado hasta aquí, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por habernos acompañado en este recorrido a través del libro de Daniel. Este proyecto ha demandado meses de trabajo, dedicación y recursos por parte de nuestro equipo. Ha sido un desafío monumental, pero al mismo tiempo una experiencia profundamente enriquecedora y gratificante. Lo hicimos porque estamos convencidos de que estas historias y profecías no solo tienen un poder inmenso, sino que también son sumamente pertinentes para los tiempos que estamos viviendo. Te invito a seguir explorando con nosotros los secretos profundos que se ocultan en las Escrituras. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.